Hola, volvamos. Nos queda el último bloque que termina a las 19:30, cuando tenemos que terminar la clase de hoy. Entonces, siguiendo con los temas, lo que tenía previsto ahora era hablar sobre el tema de la ecuación de continuidad de masa. ¿Ya? Entonces, para explicar el concepto de continuidad de masa, primero tenemos un volumen de control que está reflejado en este rectángulo, que tiene una entrada y una salida. Y tenemos ahí lo que llamamos el sistema del volumen de control, técnica que se usa mucho para explicar temas en hidráulica. Tenemos un caudal de entrada, tenemos un caudal de salida y un volumen de control donde podamos tener un tema de almacenamiento o de entrega de caudal. Entonces, ¿cómo explicamos la ecuación de continuidad? Tenemos que en general el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida más el caudal de almacenamiento. El caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida más la diferencia de volumen que se tenga en este volumen de control, que puede ser un sistema que recibe masa o que entrega masa. Entonces, ¿qué sucede si el caudal almacenado es cero? Ello implica que el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. Y esa es una de las condiciones que se aplica mucho o que se tiene mucho en el mundo de la hidráulica. Ahora, si por alguna condición tenemos un caudal de almacenamiento, un caudal de entrega, uno le agrega la condición correspondiente y mantiene siempre vigente la ecuación de continuidad de masa. Entonces, la ecuación de continuidad de masa que uno conoce se aplica para fluidos incompresibles, ¿ya? Y la ecuación que uno conoce en general nos indica que la velocidad en la sección 1 por la sección 1 es igual a la velocidad en la sección en el punto 2 por la sección correspondiente al punto 2. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como ecuación de la continuidad de masa, que la velocidad, el producto de la velocidad por la sección evaluado en el punto 1 es igual a la velocidad por la sección evaluada en el punto 2. ¿Y cómo se logra llegar a esa explicación? Es lo que viene a continuación, de una forma que esperamos que sea muy sencilla y fácil de seguir. En un tiempo t, tengo un volumen de control, que es esta sección en amarillo, y esta sección en amarillo, en la sección 1 viaja a una velocidad 1 y en la sección 2 viaja a otra velocidad. Cuando ha transcurrido un diferencial de tiempo, la sección 1 se ha trasladado o se ha desplazado hacia la derecha una distancia equivalente a la velocidad 1 por el tiempo correspondiente. Y la sección 2, que estaba acá en el inicio de este vértice, se ha desplazado una distancia igual al producto de la velocidad de desplazamiento por el tiempo correspondiente. ¿Ya? Entonces consideramos la porción de fluido en color amarillo en el caudal en el instante t y en el instante t más de t. Ya vimos que el punto o la sección S1 en el diferencial de tiempo de t se ha desplazado hacia la derecha en el producto de la velocidad
media en la sección 1 por el tiempo correspondiente. Y en la sección 2 tenemos similarmente lo mismo. Ahora estamos hablando de la velocidad 2 a que se desplaza el fluido en esta sección por el mismo diferencial de tiempo. ¿Ya? Entonces se define, una de las definiciones que se establece en el mundo de la hidráulica, se dice, oiga, si el flujo es estacionario, la masa que atraviesa la sección S1 en el tiempo de t tiene que ser igual a la misma masa que atraviesa la sección S2 en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, se usa la definición de un flujo es estacionario si es que en el circuito correspondiente no hay pérdidas de masa. Estamos hablando de un fluido incompresible y la masa que atraviesa la sección 1 en el tiempo de t tiene que ser igual a la masa que atraviesa la sección 2 en el mismo intervalo de tiempo. Entonces tenemos M2, el diferencial de M1, la diferencia de masa que atraviesa la sección 1 va a ser igual a la diferencial de masa que atraviesa la sección 2. El diferencial de masa, ¿recuerdan la definición de densidad igual a masa partido por volumen? El diferencial de masa 1 va a ser igual a la densidad por la variación de velocidad. Y podemos también expresar que la variación de masa va a ser igual a la densidad por la sección 1 por el diferencial que se ha movido. Entonces, sabemos que masa, densidad es masa sobre volumen, y aquí podemos concluir que el diferencial de masa que ha atravesado la sección 1 es la densidad por la sección 1 por lo que se ha desplazado el punto S1. Y podemos también, siguiendo trabajo de álgebra, colocar que el diferencial de masa 1 es la densidad por la velocidad 1 por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Y escribimos esa condición. Y similarmente, en el punto 2, podemos escribir una expresión muy parecida, que el diferencial de masa que ha atravesado la sección S2 es la densidad por la sección 2 por la velocidad 2 por el diferencial de tiempo involucrado. Como el flujo es estacionario, sabemos que la masa 1 es igual, la variación de masa en el punto 1 va a ser igual a la variación de masa en el punto 2. Como la densidad es constante y el delta T también lo podemos subdividir acá, obtenemos finalmente la expresión conocida, que es la velocidad por la sección valorado en el punto 1 es igual a la velocidad por la sección valorado en el punto 2. Y es lo que se denomina relación de ecuación de continuidad para fluidos con densidad constante en un ambiente estacionario. ¿Ya? Entonces aquí viene el típico ejercicio. Dice, oiga, tengo un sistema con esas características y nos dicen que el radio en el primer tramo es el doble del radio en el segundo tramo. ¿Cuál es la velocidad del fluido en el segundo tramo?
¿Ya? Podemos decir, oiga, en este punto, B1 por S1, B1 por S1 va a ser igual a B2 por S2. S1 es pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado. Y acá va a ser B2 por la sección 2. Y la sección 2 es pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado. Como el diámetro de 2 o de 1 vale 2 veces el diámetro de sub 2, uno cuando termina el ejercicio concluye que la velocidad en la sección 2 vale 4 veces la velocidad en la sección 1 porque el diámetro se ha reducido a la mitad. Si se reduce al tercio, la relación de velocidades sería de 9 veces. Entonces, eso interesa tenerlo absolutamente claro. ¿Ya? Aquí un viejo ejercicio, dice una tubería de 6 pulgadas de diámetro, aquí estamos mezclando sistemas de unidades, transporta agua a razón de 80 litros por segundo. Una tubería se ramifica en otras dos, una de 2 pulgadas y otra de 4. Si la velocidad en la tubería de 2 pulgadas es de 40 pies por segundo, ¿cuál es la velocidad en la tubería de 4 pulgadas? Y aquí nos dicen, oiga, considere que un pie es de 12 pulgadas y una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Entonces lo primero es hacer un monito. Entonces aquí tengo 3 secciones. Sección 1. En la sección 1, ¿qué conozco? Me dicen el caudal que transporta y conozco el diámetro. Como conozco el caudal y conozco el diámetro, ¿qué variable puedo conocer o puedo deducir? ¿Puedo Velocidad. calcular el área? No, porque el diámetro tú lo conoces. Dijéramos, si conoces el diámetro, conoces el área. ¿Ya? Entonces, acá en el punto 1, conoces el caudal, conoces el diámetro, y como conoces el diámetro y sabes que la fórmula de caudal para una tubería cerrada es Q caudal igual a área por velocidad, puedes calcular la velocidad. ¿Estamos? Sí. En el punto 2 dicen que es de 2 pulgadas y otra de 4. En el punto 2, ¿qué conozco? Conozco la velocidad que me indican que es de 4 pies. Conozco el diámetro. Como conozco el diámetro y conozco la velocidad, ¿puedo conocer el caudal? Aplicando el principio de continuidad, caudal igual a velocidad por sección. Puedo conocer el caudal. En la sección 3, ¿qué conozco? Lo único que conozco es el diámetro. Perdón, cuando llego aquí a la sección 3, conozco el diámetro. Conozco el caudal que lleva la tubería 1 y conozco también el caudal que lleva la tubería 2. Consecuentemente, como conozco el caudal que lleva la tubería 1, conozco el caudal que lleva la tubería 2, puedo conocer el caudal que lleva la tubería 3 y también puedo conocer, como en el punto 3 conozco ya el caudal y el diámetro, puedo conocer la velocidad. Entonces, y después, con esta lógica de análisis, después lo único que queda es resolver los problemas matemáticos.
Diámetro 6 pulgadas, D sub 1 6, D sub 2 2, D sub 3 4. Caudal 1 80. Calculo las velocidades, tac, ya. Hago las transformaciones que dijéramos, aquí puedo trabajar con el sistema técnico o traslado todas las unidades al sistema universal y hago todos los cálculos. Pero la lógica está en seguir una secuencia. ¿Qué conozco en la sección 1? ¿Qué conozco en la sección 1? Siempre ando buscando caudal, diámetro y velocidad. En la sección 1 conozco el diámetro, conozco el caudal, puedo deducir el caudal. En la sección 2 conozco la velocidad y conozco el diámetro. Consecuentemente puedo calcular el caudal. Y en la sección 3 conozco el diámetro, pero como el sistema es estacionario, el caudal que tiene que llevar la sección 3 es la diferencia de caudal entre el caudal 1 y el caudal 2. Conozco el caudal 3 y como conozco el diámetro puedo calcular ahora la velocidad que lleva la sección 3. Y ya es un trabajo matemático. Y concluyo finalmente que en el tubo 3 la velocidad es de 6,8 metros por segundo, equivalente a 22,38 pies por segundo. ¿Ya? La lógica. Si se dan cuenta, tengo que decir que conozco en una sección, tengo que conocer el caudal, el diámetro y la velocidad. Y lo relaciono a través de la ecuación de continuidad. Y después digo que conozco en la sección 1, me interesa conocer en la sección 3, entonces comienza un proceso de conocimiento de variables que me permitan ir obteniendo información para posteriormente buscar la respuesta que me están pidiendo. Y el tema termina cuando yo entrego la respuesta literal a la pregunta que me hicieron. ¿Alguna consulta? Sobre este ejercicio, les puedo indicar que lo puse en una prueba del curso de hidráulica general de hace varios años y la nota final fue realmente mala respecto de este ejercicio, que conceptualmente es un ejercicio sencillo y había que entenderlo bien. Entonces, cuando lo hagan, por favor, después en sus casas, ven el enunciado, hagan el ejercicio y comparen resultados. Y después vean si obtuvieron éxito o tuvieron alguna diferencia de cálculo y ver dónde están las diferencias. La única forma que uno tiene de aprender, hace mucho tiempo vi una película sobre un jugador de golf que decía, oiga, cuando gano un torneo no aprendo. Cada vez que pierdo, aprendo. Entonces, el ideal son las dos cosas, es ganar y aprender. Entonces, si cometen algún error, van a aprender porque van a ver dónde se equivocaron y van a tener presente ese tipo de error para evitar cometerlo a futuro. ¿Alguna consulta antes que pasemos al otro tema? No, profe. Perfecto. El principio de Arquímedes. ¿Recuerdan lo que era el principio de Arquímedes?
¿ya? El típico caso del iceberg. ¿Qué fracción del iceberg está fuera del agua? ¿O qué fracción del iceberg está sumergido? Y nos dicen que las densidades del hielo es 0,93 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua de mar es 1,03 gramos por centímetro cúbico. Arquímedes, como ya indicamos, fue un señor que vivió 200 años antes de Cristo y generó el principio de Arquímedes, que en su versión actual, que es distinta a la versión que él había escrito, nos dice que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, empuje, igual al peso del fluido desalojado. Y esta fuerza se conoce como fuerza boyante. En su versión original, la versión original del principio de Arquímedes es distinta. Y dice lo siguiente: si un cuerpo es más pesado que un fluido y se abandona en este, se sumergirá hasta el fondo. Y si el cuerpo se pesa en el fluido, será más ligero que su verdadero peso, en un peso igual al peso del líquido desalojado. Entonces, esta es la versión original del principio de Arquímedes, expresado en la forma en que Arquímedes lo generó hace como 200 años, perdón, hace 2200 años. Entonces, cuando Arquímedes lo expuso, no había ningún conocimiento, ningún método que permitiera demostrar que Arquímedes estaba equivocado, y tampoco había ningún método o sistema que permitiera demostrar que era correcto. Consecuentemente, se aceptó. ¿Ya? Ahora, la demostración matemática del principio de Arquímedes la podemos hoy día realizar gracias al principio general de la hidrostática. ¿Ya? Y el principio general de la hidrostática se logró demostrar gracias a las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces, ¿en qué forma se demuestra el principio general, el principio de Arquímedes? Se toma un fluido, y en el fluido hay un disco que está en equilibrio, que tiene una cierta sección y un cierto espesor. Entonces se dice, oiga, ¿qué sabemos? Que la presión en la cara superior es igual a la densidad por la aceleración de gravedad por la profundidad a que se encuentra esa cara. Y la cara inferior está sometido a una presión que es igual a la densidad por la aceleración por la profundidad de la cara inferior. ¿Ya? El principio general de la hidrostática. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que la presión, ¿ya? La presión total hacia abajo, ejercida por la parte superior del disco, es el valor de la presión por la aceleración de gravedad por la altura del punto 1. La presión en el punto 1
es la presión atmosférica más la densidad por la aceleración de gravedad por H1, y una de las propiedades del principio general de la hidrostática nos indica que la presión hidrostática es perpendicular al área. Consecuentemente, actúa hacia abajo. ¿Ya? Vemos ahora el valor de la presión en el punto 2, es la presión atmosférica más la densidad por la aceleración de gravedad por la profundidad. Aquí está la cara 2, pero la cara 2, de acuerdo a una de las propiedades, la presión hidrostática actúa en sentido perpendicular a esa cara, consecuentemente actúa hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza neta hacia arriba y la fuerza neta hacia abajo. Tenemos las dos fuerzas, y la fuerza 2, como está a mayor profundidad, es mayor que la fuerza 1, que está a menor profundidad y que actúa en sentido inverso. Consecuentemente, la fuerza 2, la fuerza boyante, es la diferencia de las fuerzas, F2 menos F1, que va a ser igual al área por la diferencia de las presiones entre medido en el punto 2 y en el punto 1. Hacemos los reemplazos de cuánto vale P2 y P1, se eliminan las presiones atmosféricas y nos queda que la fuerza boyante es el área por la densidad, por la aceleración de gravedad, por la diferencia de profundidades de la parte superior del disco con la parte inferior. Ahora, el volumen del cuerpo, el volumen del disco, es área por altura. Podemos decir que la fuerza boyante era el área por el espesor, por el peso específico, y lo podemos colocar finalmente que la fuerza boyante es el volumen del cuerpo por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Que es lo mismo decir que la fuerza boyante es el volumen por el peso específico del líquido. Y el principio de Arquímedes, en la versión que hoy día conocemos, nos dice que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente que va hacia arriba, que es igual al peso del fluido desalojado. ¿Ya? Entonces hay varias conclusiones que uno puede sacar de esta cosa. Uno, el cuerpo se va a sumergir en el fluido si el peso específico es mayor que el peso del fluido. Si el peso del fluido es igual al peso del cuerpo, estará en equilibrio. Y si el peso del fluido excede al peso del cuerpo sumergido, este se elevará. Yo tengo otra interpretación que es como una interpretación media filosófica, biológica, es que todos los fluidos tienen la propiedad de tender a limpiarse. Si yo dejo caer algo sobre un fluido, el fluido va a tender a sacar ese algo de su seno.
que podría ser otra explicación al principio de Arquímedes. El principio de autolimpieza de los fluidos. ¿Ya? Entonces acá tenemos el típico ejemplo que tiene errores. ¿Qué fracción del volumen total del iceberg queda fuera del agua? ¿Cuál es el típico análisis que se hace? Tengo el volumen del iceberg, que tiene un volumen sumergido y un volumen aéreo. Y el volumen total es volumen sumergido más el volumen aéreo. Como el iceberg está en equilibrio, Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas verticales vale 0. ¿Cuáles son las fuerzas verticales que están actuando? Está actuando la fuerza boyante o el empuje menos el peso del iceberg. Y eso vale 0. Lo cual podemos también colocar que el empuje es igual al peso del iceberg. La fuerza boyante es el volumen sumergido o el volumen desplazado por la densidad del agua multiplicado por la aceleración de gravedad. Pero también ya tenemos que actúa otra fuerza, que es la fuerza boyante que nos genera el aire. Acordémonos que el aire es otro fluido. Consecuentemente, acá la fuerza boyante tiene una fuerza boyante en la parte sumergida, en que la densidad que actúa es la densidad del agua, y una parte aérea que está inmersa en el fluido aire. Consecuentemente, la fuerza boyante total va a ser el volumen sumergido por la densidad del agua, por la aceleración de gravedad, más el volumen aéreo, por el peso específico del aire, por la aceleración de gravedad. Y por otro lado, el peso del iceberg es el volumen del hielo por la densidad del hielo, que también lo podemos escribir como el peso del iceberg es el volumen sumergido más el volumen aéreo por la densidad del hielo por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces empuje igual a peso del iceberg y tenemos esa relación. Es usual que si uno mira las tablas de densidades, ¿cuál es la densidad del agua de mar o del agua en general? 1000 kilos por metro cúbico. ¿Cuál es la densidad del aire? Es 1,5 kilos por metro cúbico. Entonces, en algunos casos, uno puede indicar, oiga, ¿sabe? No voy a considerar en mi análisis el efecto boyante del aire. Para lo cual, la ecuación anterior me queda en esa característica. Y yo puedo ahora decir, perfecto, divido todo por B, elimino la G y llego a la relación de volumen sumergido sobre volumen total es igual a la relación de las densidades del hielo con el agua de mar. Y ahí concluimos que de no considerar el efecto boyante del aire, el volumen sumergido es de un 89,3% del volumen total, cifra que en forma coloquial se asocia al 90%, y es habitual que uno lea por ahí que el volumen sumergido de un iceberg es del orden del 90%. Pero para llegar a esa cifra
la cifra exacta, nosotros debiéramos considerar la densidad del aire. Si no la consideramos, llegamos a este valor, pero tenemos que indicarlo. Oiga, estoy asumiendo que G vale 9,81, cuando en estricto rigor debiera colocar 9,80556. Y no voy a considerar el efecto del aire. Y consecuentemente el volumen aéreo es 10,7 veces el volumen total del iceberg. Un ejercicio sencillo que lo vamos a plantear, ojalá que lo podamos, si nos queda tiempo. La balanza indica 50 kilos. ¿Es esa cantidad el peso real de la persona? ¿Qué me pueden ustedes decir? Profe, yo creo que no, por lo que acabamos de ver, que el aire Ya. igual genera un efecto bollante. Ahora, ¿qué indicaba el principio de Arquímedes en su presentación original? Volvamos atrás. ¿Qué decía el principio de Arquímedes? En la versión en que éste lo presentó, que creo que nos sirve para entender la pregunta. Si un cuerpo es más pesado que un fluido y se abandona en este, se sumergirá hasta el fondo. Si yo estoy parado, si ustedes están parados, ustedes son más pesados que un fluido, que el fluido aire. Y nos estamos abandonando en el fondo. Se sumergirá hasta el fondo. Y si el cuerpo se pesa en el fluido, será más ligero que su verdadero peso en un peso igual al peso del líquido desalojado. Entonces, cuando esta persona va y se pesa, que tiene un peso de 50 kilos, ¿ya? Lo que la balanza nos está midiendo es el peso aparente. ¿Ya? Entonces, nos indica 50 kilos y tenemos que agregarle la fuerza boyante que nos genera el aire. Y la fuerza boyante que nos genera el aire va a ser el producto de el peso específico del aire por el volumen de la persona. Entonces, la cantidad que nos muestra la balanza es un peso aparente, no es el peso real. ¿Queda claro? Y yo hice los numerillos y si no consideramos la fuerza boyante, tenemos en la relación práctica aplicada. ¿Ya? Si no consideramos el efecto boyante del aire, sobre la parte sumergida es 89,44%. Si consideramos el efecto del aire, pero el efecto boyante es 89,43%.
Entonces yo tengo que tener bastante certeza de qué me están preguntando. Si me preguntan cuál es el porcentaje, tengo que indicar, oiga, el valor que voy a entregar considera la densidad del aire o no lo considera. Entonces tengo la relación práctica habitual y la relación teórica. Aquí, una persona se baña en el mar muerto y otra estima en un 30% el volumen de dicha persona sobre el agua. Si la densidad relativa del agua de ese mar es de 1,25, ¿cuál es la densidad exacta de esa bañista? ¿Ya? Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Tenemos volumen del cuerpo, el volumen del aire más el volumen en el agua. El peso del cuerpo, tengo un peso en el aire y un peso en el agua. ¿Ya? Y el peso del cuerpo es la fuerza boyante del aire más la fuerza boyante del agua. Cuando hicimos el ejercicio del iceberg dijimos, oiga, el peso del cuerpo solo se explica por el peso del cuerpo, del volumen del aire más el volumen de agua por la densidad del cuerpo, y eso va a ser igual al volumen sumergido por la densidad del agua por la aceleración de gravedad. Pero ahora, como aquí nos preguntan la densidad exacta, no me piden la densidad relativa o aproximada, la densidad exacta, tengo que considerar el efecto del aire. Entonces, volumen de peso del cuerpo, el volumen de agua en el cuerpo es el volumen del cuerpo menos el volumen del aire. Y hago los reemplazos en las ecuaciones anteriores y sigo haciendo trabajo de álgebra. Volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la aceleración de gravedad igual a volumen del aire por la densidad del aire por la aceleración de gravedad más el volumen sumergido por la densidad del agua de mar por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Y sigo haciendo trabajo, ya comienzo a hacer trabajo de álgebra, ordenamiento de las ecuaciones, pensando que lo que ando buscando es la relación entre el volumen del cuerpo, el volumen del aire, ya, para poder llegar a una relación de tipo porcentual de la misma manera que lo llegamos anteriormente. Y aquí puedo decir que el volumen del aire respecto al volumen del cuerpo es igual al cociente entre la densidad del cuerpo menos la densidad del agua partido por la densidad del aire menos la densidad del agua. ¿Ya? Entonces me dicen por enunciado que el volumen del aire respecto al volumen del cuerpo es de un 30%. ¿Ya? Entonces, y aquí tengo una ecuación que lo separo en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. Por el lado derecho, sé que esto vale un 30%. Por el, por el, por el, perdón, por el lado izquierdo, por el lado derecho, no conozco la densidad del cuerpo, sí conozco la densidad del agua de mar y la densidad del aire. ¿Ya? Entonces aquí
hago uso de la función buscar objetivo. Digo, oiga, voy a... esta expresión por el lado izquierdo vale un 30%. Voy a asumir que la densidad del cuerpo vale 1. Asumo un valor cualquiera. La densidad del aire la conozco la densidad del agua, consecuentemente, el valor de la expresión del lado derecho vale 20%. Y el error que tengo es de un 33%. Aplico la función buscar objetivo y me indica que la densidad del cuerpo va a ser de 0,87, porque eso me iguala esta expresión en su lado derecho con su lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, en base a este ejercicio, puedo concluir que la densidad exacta del cuerpo es de 0,87 kilos por litro, toneladas por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Y si no considero el efecto del aire, la densidad aparente del cuerpo es de 0,875 y los otros decimales que había calculado anteriormente pasan a valer 0. Entonces, el efecto del aire en estos problemas de cálculo de volúmenes, cálculo de densidades, aplicando el principio general, el principio de Arquímedes, usualmente no se consideran, pero a mi juicio hay que establecerlo en el desarrollo de las ecuaciones que uno está formulando. ¿Ya? Otro ejercicio. Un submarino de uso turístico que tiene una masa de 108 toneladas, tiene una longitud de 18,3 metros y tiene un diámetro equivalente a 3,85 metros. Flota en un puerto de Palmas, en Mallorca, y nos piden determinar qué parte del volumen del submarino está sobre la superficie del agua, qué debe hacer la tripulación si se desea llevar el navío a una profundidad de 20 metros. Y nos dicen además que la variación de la densidad del agua de mar respecto de la profundidad se indica en el gráfico. Entonces, acá, con la información que tenemos, podemos calcular la densidad del submarino. Y podemos determinar si el submarino, cuando está en el puerto de Mallorca, está sumergido, está flotando en el agua o está en el fondo. ¿Ya? ¿Qué parte del submarino está sobre la superficie del agua? Tenemos el volumen del submarino, volumen superficial del submarino, volumen aéreo. Sabemos la densidad del agua de mar, 1,25 toneladas por metro cúbico. Y sabemos que separamos el volumen total es volumen aéreo más volumen sumergido. Y sabemos cuánto vale el volumen total, porque es un dato del enunciado. Es pi cuartos por el diámetro por el largo. Llegamos a 213 metros cúbicos. Sabemos que la masa por enunciado es 108 toneladas. Consecuentemente, la densidad del submarino es 108 sobre 213 y eso es 0,507 toneladas por metro cúbico
o kilos por litro o gramos por centímetro cúbico. Consecuentemente, el submarino está flotando. ¿Ya? Calculamos la fuerza bullente, ¿ya? No vamos, podemos, aquí tenemos que indicar si vamos a hacer uso de la densidad del aire o no, no lo vamos a hacer. Fuerza bullente solamente explicado por el empuje del agua, por equilibrio, ¿ya? Y seguimos trabajando, llegamos a una relación muy parecida a la que habíamos sacado, que era el volumen sumergido respecto al volumen total, era la relación entre las densidades del submarino y la densidad del agua de mar, y llegamos a la conclusión que el 50, prácticamente el 50% del submarino se encuentra, el 50,54% del volumen del submarino está sobre la superficie del agua. Y esto equivale a 107,67 metros cúbicos. ¿Estamos claros hasta aquí con el desarrollo? Que era lo mismo que habíamos hecho respecto del iceberg. Ahora, la otra parte nos preguntan qué debe hacer la tripulación si se desea llevar el navío a una profundidad de 20 metros. ¿Ya? ¿Cuáles eran las conclusiones que habíamos desarrollado cuando partimos analizando el principio de Arquímedes? Si vuelvo un poco hacia atrás, las vamos a ir mostrando o recordando. Dice, un cuerpo se sumergirá si el peso del fluido que desaloja es menor que el peso de dicho cuerpo. O sea, si el cuerpo es más pesado que el agua, el cuerpo se va a ir a fondo. Si el peso del fluido desalojado es exactamente igual al peso del cuerpo sumergido, este estará en equilibrio. No se hundirá, pero estará en equilibrio a la profundidad correspondiente. Consecuentemente, ¿qué tiene que hacer la tripulación para llevar el submarino a la profundidad de 20 metros? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debe hacer el submarino? Cuando ustedes ven alguna película de guerra en que aparecen los submarinos, ¿qué tiene que hacer la tripulación cuando quieren hundir el submarino? En esta curva, aquí me dan la curva de densidad del agua de mar en relación con la profundidad. Entonces yo digo, si yo tengo que llevar el submarino a 20 metros de profundidad, tengo que averiguar cuál es el valor de la densidad a 20 metros de profundidad, porque esa es la densidad que tengo que conseguir con el submarino. Y la única forma que tengo de aumentar la densidad del submarino, dado que no puedo cambiar su volumen, es meterle agua de forma tal que aumente la masa del submarino a un valor tal que tenga el mismo valor de la densidad del agua a 20 metros de profundidad. ¿Logran visualizarlo bien ahora?
¿Aló? Sí, profe. ¿Logran visualizarlo bien? Entonces se los dejo como tarea para que lo desarrollen completamente. Yo se los voy a subir desarrollado, pero por favor háganlo, porque así van a adquirir experticia en el desarrollo del ejercicio y usar gráficos y determinar cómo obtengo el valor exacto de la densidad a ese punto y qué tengo que hacer. Oye, como yo tenía programado hoy día llegar hasta el tema de compresibilidad, que me faltó tiempo por la aclaración que tuve que hacer en el ejercicio, eso me significa que la prueba que tenía para el próximo miércoles tenemos que correrla, porque ese quiz era solamente sobre hidrostática. Entonces el quiz de la próxima semana lo corremos para la siguiente. ¿Ya? Y esto que estamos viendo acá lo voy a subir al tiro a la presentación y voy a agregar los otros temas que hoy día había pensado ver, que los vamos a mirar a la rápida la próxima semana. Y con eso terminamos todo lo que es la parte de hidrostática. Profe, entonces quedaría para el miércoles 13 el quiz. Así es. Ya, ¿Ya? gracias. Entonces, si no hay ninguna consulta o ninguna otra aclaración, cerramos el tema. ¿Han tenido algún problema para bajar los archivos desde la parte de Teams? No, profe, ninguno. Ya, me alegro. Entonces, les recuerdo que si ustedes estiman conveniente, pueden formar el grupo de WhatsApp y me pueden meter ahí. Puede ser útil de repente para comunicarnos en forma más rápida que por correo o por algún otro sistema. Entonces, Ya, ahora, profe, yo voy a hacer el... perfecto. El listado de alumnos está ahí en la primera sesión, Profe, ¿ya? profe, También, ¿sí? voy a dejar el link en los comentarios para que se metan todos los que Perfecto, quieran. ya. Ya, Listo, que estén bien. Entonces, Profe, ¿le puedo sí, hacer otra consulta antes que se vaya? El quiz del día 13, ¿a qué hora lo haría en el primer bloque? en el último bloque, En el último. claro. Ah, ya. ¿Ya? Porque ese es el horario de taller y la asistencia a taller es obligatoria. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Listo, que estén bien. Entonces, el tema que nos queda pendiente es el de compresibilidad, que lo vamos a ver al inicio de la sesión del próximo miércoles. Y si tienen alguna duda, consultas vía correo electrónico o WhatsApp, encantado la día, intentaré responder. Y les sugiero que revisen sus apuntes de hidráulica general, algunas pruebas, para ir adelantando temas. Que estén muy bien. Ya, profe. Sí, claro. Chao, profe. Chao, gracias. Bajo al tiro, perrita.